Bienvenidas, bienvenidos a este espacio que llamamos Clase Abierta de Provocaciones Urbanas. Hoy vamos a trabajar un tema particularmente sensible para nuestros territorios y para nuestra región, vinculadas a la violencia urbana, y lo convocamos a Germán de los Santos. Germán de los Santos es un periodista de la ciudad de Rosario, trabaja para distintos diarios del país. Y bueno, la convocatoria tiene que ver fundamentalmente porque es un especialista en estos temas de violencia urbana. Su libro sobre los monos, de alguna manera, fue también el que marcó un punto de inflexión en las investigaciones de estos temas, que lo escribió junto a Hernán Lascano. Así que bueno, para nosotros es un gusto tenerlo aquí y nos pueda contar un poco sus vivencias, su perspectiva, su mirada sobre el tema de la violencia urbana. Y la charla se llama Rosario, radiografía de la violencia de una ciudad partida. Así que lo escuchamos. Bienvenido, Germán. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto. Yo empecé, yo no soy especialista en temas policiales, porque me parece que por ahí el enfoque periodístico es muy sectorial si uno hace una mirada policial. Yo me parece que el fenómeno es mucho más amplio, por eso siempre hago esa aclaración. Yo desde el año 2008 como que empecé desde otro lugar, por eso no desde el periodismo policial, a mirar algunos fenómenos que me empezaron a llamar la atención en Rosario, que fueron los problemas que empezaron a surgir con la Barra Brava de Newell's en el año 2008, con que ahí tenía como protagonista a Pimpi Caminos, que era el líder de la Barra de Newell's, y que históricamente fue el hombre más cercano a Eduardo López en esos 14 años que estuvo y que hegemonizó el gobierno en Newell's. Ahí se dio un crimen que estuvo relacionado, en el que fue su hijo que mató a un chico por un problema más barrial que otra cosa, y empezó a partir de esa historia, y eso fue lo que íbamos identificando, empezó a cristalizarse todo un montón de relaciones que existían entre la Barra Brava de Newell's con el tema del narcotráfico, que empezaba a aparecer como un problema ahí. En ese momento la Banda de los Monos no era caracterizada como una banda narco, pero que es una organización ya pesada dentro de la ciudad. Y también las cuestiones incluso políticas, vinculadas sobre todo al tema y a la protección política y policial que le daban a Eduardo López y por ende al jefe de la Barra Brava de Newell's. Y a partir de ese momento, incluso hay varios dirigentes políticos que lo marcan, fue como una especie de quiebre que se empezó a ver, porque Pimpi Caminos en ese momento tomó el club de Newell's, después que López pierde las elecciones, y fue una actitud muy desafiante, digamos, como que de cosas que no se veían frecuentemente en Rosario. Y a partir de ese momento, por eso digo, fue como un punto de inflexión, y empieza a verse ya con más nitidez el fenómeno de la droga detrás de la violencia. Porque ese, para mí, es y ahora volviendo ya más al presente, no tanto a esa historia tan cercana, el problema de Rosario es que la violencia es parte del negocio, podríamos decir, del narcotráfico, del narcomenudeo. Sin esa violencia es difícil que se mantenga esta estructura de negocios como sucede hoy. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy no hay en Rosario
como sí ocurre en otras provincias y en otras ciudades, que no tienen problemas tan severos de violencia como en Rosario, el negocio de la droga está estructurado de otra manera. O sea, hay una mayor complicidad estructural de la policía. O sea, la policía es uno de los que maneja los resortes del negocio, y esa, digamos, esa estructura del negocio no puede existir con demasiada violencia que la haga visible. A contramano de lo que pasa acá en Rosario, que fundamentalmente lo que hace visible todo este problema son los homicidios, por ejemplo, o los ataques a balazos. Va a contramano del negocio. O sea, a partir de ese 2008, que para mí es un punto de inflexión, Rosario va como poniendo contradicciones al negocio clásico del narcotráfico. Aparece el búnker, que es un lugar fijo y que está a la vista de todos, y que es la antítesis de una actividad clandestina. Eso marca las complicidades que existían en ese momento, porque un lugar fijo para vender droga y a la vista de todos dejaba al descubierto que había relaciones y que la policía era parte de este entramado. Y después, la violencia y los asesinatos, los ataques a balazos, que ponen todo el tiempo en discusión un negocio que debería ser pasarlo lo más inadvertido posible. Digo, y en la provincia de Buenos Aires siempre se lo quiso comparar a Rosario con sectores del conurbano bonaerense, pero que no hay este nivel de conflictividad. Y digamos, yo siempre la pregunta por ahí clásica del periodismo un poco más de profundidad es hacer la pregunta ¿por qué? ¿Por qué sucede? Y uno, si va un poco a esa historia, la Banda de los Monos, que es uno de los, podríamos decir, fundadores de este nuevo negocio de la droga, surge de esa violencia. Nosotros en el libro de los monos contamos incluso cómo es el origen de la Banda de los Monos en el barrio 17 de agosto, o barrio La Granada, como se lo conoce. Lo que nosotros rastreamos es que ese barrio se consolida en la época del Mundial 78 y que para ocultar los pobres que vivían en ese sector semirural de la ciudad en ese momento, se construye un murallón entre, digamos, el perímetro de la autopista Rosario-Buenos Aires y la avenida, lo que después fue la avenida Circunvalación. Digamos, esas familias se originaron ocultas en la propia ciudad, como en una especie de gueto. Y esas actividades delictivas que llevaban adelante en ese momento, que eran, por eso digo, semi-rurales, eran casi bandoleros suburbanos, después lo van trasladando cuando van avanzando y cuando va llegando el tema del negocio de la venta de drogas. O sea, trasladan esa forma muy precaria y rústica de delinquir a palazos, a tiros en ese momento, al negocio del narcotráfico, ya con una nueva generación que son sus hijos, los hijos de la primera generación de la familia. Y este fenómeno, a su vez, cuando la Banda de los Monos va creciendo a partir del año 2000, que
empieza Máximo Cantero, que es el padre, digamos, de los integrantes de la banda de Los Monos, empieza a comprar marihuana en Itatí, en Corrientes, que es la que viene de Paraguay, y la trae a Rosario. El negocio que no lo tenían ellos, no era un negocio hegemónico que tenían porque no tenían los instrumentos para tener ese monopolio de la venta de drogas, sino que tenían el monopolio de la violencia. Y el resto de las bandas que empiezan a surgir van tomando como modelo, porque eran exitosos de alguna manera también, esa forma de violencia. Y yo creo que eso ha influido muchísimo para la realidad que vivimos hoy, donde este negocio de la venta de drogas muy precario, que todo el mundo subestima, porque hasta ahora en los diagnósticos que se han hecho, el 2000. Hola, ¿me están escuchando o se cortó? Sí, ahí se cortó un cachitito yo por lo menos, pero la última frase sería por... Sí, lo que les quería comentar que desde hace mucho tiempo, por lo menos desde 2014, cuando se identifica este problema de Rosario, desde las autoridades, sobre todo nacionales y también provinciales, se ha subestimado el problema con el foco puesto en que Rosario no tiene que tengan ese tipo de complejidades, pero lo que hay es otro tipo de complejidad, que es incluso un problema mucho mayor, que no es difícil que no es fácil de desmantelar, como esta estructura de la violencia que hoy impera en Rosario por una atomización muy grande de estas bandas criminales que a lo largo de los últimos años, que surgieron siendo muy rústicas y muy pequeñas, hoy tienen más poder de fuego, más logística y fueron aprendiendo algunas cosas en este negocio, digamos. Y en ese mapa de lo que podemos decir de las organizaciones criminales, la otra pregunta es, que también siempre uno se hace, es de dónde sale toda esa droga que hoy que es la que genera el problema de la violencia. Y ahí hay algunas respuestas. El tema de los puertos de Rosario siempre tuvo bajo sospecha. Hay algunas cosas identificadas que son interesantes, que digamos, dan algún tipo de respuesta a esto. Hay una organización que se llamó Carbón Blanco, que fue la que actuó entre 2005 y 2012, esa organización criminal que estaba liderada por un abogado que es Carlos Salvatore y un representante de jugadores de fútbol que era Patricio Gorosito, que murió. Exportaban cocaína desde distintos puertos, el de Zárate, el de Rosario, y en una causa judicial que se investigó en Portugal, uno de los integrantes de esta banda, que es Leonardo Di Renzo, cuenta, porque declara como arrepentido, que a ellos les pagaban, digamos, a quien ellos proveían en Europa, con el 10% de la cocaína.
En ese momento, o sea, lo identificado es entre 2005 y 2012, salían alrededor de 1000 kilos de cocaína por mes de acá, de esta zona, que salían en cargas de carbón vegetal. Si quedaba el 10%, son 100 kilos de cocaína por mes, de máxima pureza. Con lo cual, estamos hablando de cargamentos de cocaína que quedaban, que quedaban en la zona muy grandes, y por eso había una cantidad de cocaína infernal para distribuir, y por eso también el surgimiento de los monos. No sé si querían hacer alguna pregunta, si yo sigo, medio que me atraganté con el mate. No, a mí se me ocurre, a lo mejor después podés al final contestar, pero a mí me parece, de esto que estás contando, me parece como la capacidad de innovación, diríamos, que tiene la organización delictiva, aunque aparece como rústica en un principio, digamos, pero por no sé qué razón, que a lo mejor vos sabés, tienen esta cosa de innovación, lo del búnker, estas cosas que vos decís que lo distinguen de otros, uno podría llamar esta rapidez y capacidad de innovación para leer un contexto y transformarse en esto que después fue, ¿no? Parece que ahí hay como algunas cositas que podés Sí, contar. y también la incapacidad del otro lado, del Estado, de no identificar eso, porque no son cosas muy sofisticadas. Digo, el búnker era una casilla blindada con una ventanita donde se pasaba la droga y se cobraba el dinero, y eso el Estado no es que no lo veía, sino que fundamentalmente no lo perseguía porque era una fuente de recaudación. Y yo ahora quería mostrarles el mapa de los homicidios. Que ahí se ve muy claramente. A ver. Este es el mapa de los heridos de armas de fuego de este año, digamos, en lo que va de este año. Y fíjense los puntos rojos, que son los que identifican la cantidad de ataques que hubo, que es en todo el contorno de la ciudad, menos en el centro. Eso es Sí, es clarísima esta muy imagen. claro. Y ahora te voy a mostrar, bueno, esta es la misma por la repetición de hechos, pero muestra exactamente lo mismo. Y el 52%, o sea, en lo que va de este año hay 303 heridos de armas de fuego hasta mayo, hasta el 31 de mayo. Y el 52%, o sea, más de la mitad, se produjo a menos de 500 metros de donde residía la víctima. Que eso marca también cómo el fenómeno de la violencia que estábamos hablando, que tiene que ver también con esa proximidad, con la pelea territorial, que es muy hasta barrial, podríamos decir. Esta es la cantidad de heridos, y ahora quería mostrar. Bueno, la de los homicidios es muy parecida a la de los heridos.
Y este otro gráfico que muestra la edad también de las personas que están presas actualmente en la provincia. Bueno, esto es hasta el año 2000, pero menores de 30 años son la gran mayoría. Germán, creo que el último cuadro no se vio. Ah, Quedamos en ahí, el mapa, ¿puede ser? Ahora ahí lo... Ahí está, ¿ahora lo ven? Sí, ahí Ahora. sí, Germán. Ah, bien. No, lo que decía, que la gran cantidad de los que habitan las cárceles de la provincia de Santa Fe son menores de 35 años. Y a ver si quería mostrar este gráfico. Bueno, no sé si lo están viendo, este es el de los No. reincidentes, digamos. Seguimos en el cuadro anterior, me parece. Ah, entonces no se A ver. cambia. A ver. Ahora. Que es la cantidad de reincidentes que hay de delitos, que el 23,3% de los presos actualmente que hay en las cárceles ya cometió delitos anteriormente. Porque ahora quería comentar este problema que incluso, bueno, es lo que estalló este fin de semana del fenómeno carcelario, porque se dio que, hablando como, dando otra de las características de lo que es el negocio del narcotráfico, que a partir de 2012, cuando empieza una persecución un poco más intensa a los líderes de estas organizaciones, el negocio de la violencia se traslada a las cárceles. Los líderes de las bandas empiezan a ser detenidos. En las cárceles, para una convivencia, que eso es el pacto con el propio Estado, se van delimitando pabellones para que lo conformen bandas enteras, así no hay conflicto interno en la cárcel. Las cárceles hoy, por ejemplo, la de Piñero, donde ayer se produjo el ataque para rescatar a unos presos, hay 2.100 internos y tiene una capacidad para 1.400. O sea, esa cárcel, la única forma de gestionar pacíficamente esa cárcel es pactando con las propias bandas. De esos 2.000, hay 200 presos de alto perfil, que serían los líderes de las organizaciones criminales. Entonces hay una cogestión digamos, con las propias bandas Eso también crea una nueva complejidad en la persecución del delito. Hoy las ejecuciones y los hechos más violentos que se ven en las calles se diseñan desde las propias prisiones, con lo cual el Estado o no ve el problema o no lo puede resolver, no tiene las herramientas hoy para resolver, y tiene unidades carcelarias diseñadas como hace 50 años, cuando el fenómeno es totalmente diferente. Hoy desde una cárcel, un preso con un smartphone hace home office en el pabellón, digamos, puede gestionar tranquilamente todo lo que
una organización criminal, que es lo que sucede hoy. Entonces, todas estas cosas que fueron apareciendo, sumado al tema de las armas, que ese es otro punto para mí central, que es la matriz de toda esta violencia y el brazo ejecutor se hace a través de armas de fuego, que es lo que más prolifera en Rosario hoy, con algunos hechos que son más preocupantes aún, de tráfico internacional de armas desde Rosario, pero que cualquier chico de 20 años tiene acceso a una pistola 9 milímetros, que es un arma de guerra de un alto poder de fuego y que hace, entre comillas, su trabajo o de sicariato o de ataques a los frentes de las casas, que es el fenómeno que surgió hace 2 o 3 años, con total tranquilidad, sin saber manejar incluso el arma, con lo cual provoca y derrama una violencia por el resto del barrio, por ejemplo. Y hoy el Estado, eso es lo que, para terminar, digo, no encuentra las herramientas para enfrentar esta complejidad que hoy no tienen tanto que ver con un poder de organizaciones con una estructura muy sólida, sino de la cantidad. Y que hoy la policía, que es uno de las herramientas del Estado, perdió el poder incluso para ser parte del negocio. Una causa de juego clandestino que es bastante importante muestra esto. El capitalista del juego clandestino arregla antes con los monos que con la policía. Pues le tiene mucho más miedo a los monos que a la policía. Y el Estado queda en una debilidad cada vez más grande y que no asoma una estrategia de persecución o de solución a esto. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, pues hablé un montón. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? A mí me parece esto que vos decís de que no se sabe si el Estado no puede, no sabe, no quiere, porque en definitiva uno como que no tenemos, me parece, no sé si vos compartís la evidencia de que efectivamente no es si no sabe, no puede, no quiere resolver el problema, o todas las cosas juntas, digamos, ¿no? O sea, que Sí, exactamente, por ahí puedo decir eso. ¿no? En principio es una mezcla de todo eso. Entonces, es que cuando uno piensa los problemas, está pensando, bueno, define los problemas de alguna manera, que tiene alta complejidad, como esto que vos estás contando, y a medida que lo va definiendo, está diciendo, bueno, este semejante bolonqui que aparece, que tiene una expresión territorial muy clara, además, o sea, que tiene como escalas, ¿no? Una cosa muy territorial, como vos contaste, de esto de que los muertos vivan a lo sumo a 5 cuadras, digamos, de donde ocurrió eso. Sí. Pero por otro lado, toda la otra escala, que es la escala más político-institucional, digamos, sí, aterritorial, para decirlo de alguna manera, entonces, ¿cómo, a medida que definimos ese problema de alta complejidad, cómo pensamos que, o sea, cuál es la piola que uno tiene que tirar para decir, bueno, por aquí se puede empezar a desandar algo, o la cosa más territorial, o lo institucional, o todo junto? Digo, ¿cuál es esa piola que vos decís podríamos tirar para empezar a desandar, o al menos clarificar esto de por dónde arrancar a resolver o a intentar resolver o algo así este problema? Y bueno, eso yo creo que es el gran tema. Sí.
Hay un costado también que me parece que no está muy como observado, que es el tema cultural de todo esto. Que en muchos barrios, yo estuve indagando bastante en el tema del trap y en el rap, que parece como el narcocorrido mexicano, que fue como tomando ese perfil, pero que hay una raíz cultural que a través de los años también se fue como perforando algún tejido social que hoy un chico, y no todos, pero hay en algunos lugares o en algunos sectores barriales, el ideal a llegar es el de tener un arma. Claro. Y el pibe que trabaja es considerado, y eso es literal lo que digo, el gil, que es como le llaman. Y eso es complejo también para destrabar, porque ya lleva bastantes años y que no va a tener o sea, a través de una intervención del Estado, una solución rápida. Claro. Y el Estado llega con gotas de agua en un desierto que es difícil de eso contener. Yo me parece que por lo menos acá en la ciudad de Rosario, como que no estamos dimensionando el problema que pasa fuera de los bulevares o de la zona céntrica, que es donde no hay puntos rojos, porque no matan a nadie adentro del centro de Rosario. Los muertos son los pobres. Y esa ciudad partida, como es la consigna de la charla, me parece que no la estamos como viendo, y que cada tanto como que esa ciudad partida nos pega un sopapo, como ayer con esta gente que fue a rescatar a los presos a la cárcel, y que parece de golpe Rosario como una ciudad de otro país. Pero la realidad y lo cotidiano pasa por situaciones complicadas que yo no sé si tampoco, no solo el gobierno, sino el resto de las fuerzas políticas y la sociedad, que a mí me parece que el reflejo de la política es también porque la sociedad naturalizó esto, y ese me parece que es una de las situaciones más complejas, cuando hay una naturalización de estos problemas y que ya pasan a formar parte de nuestra propia vida, que nuestras acciones dentro de la ciudad se van recortando en base a los temores que vamos teniendo. Yo una cosita nada más de esto, después dejo que otros hablen, ¿no? Pero se me ocurre, a mí vos decís naturalización, es verdad, yo creo que hay un gran componente de naturalización de la cantidad de muertos, digo, como para objetivar en el dramatismo, que no es solamente eso, pero digo, para objetivarlo de alguna manera. Pero también me parece que en una época hubo hasta una negación del problema. Sí, ¿no? Totalmente. O sea, yo recuerdo, perdón que me hace una autorreferencia, pero recuerdo cuando el Partido Socialista se negaba a decir que en Rosario había narcotráfico o que había problemas de violencia vinculados al narcotráfico. Digo, no es por tirarle al socialismo, no se trata de eso, simplemente que para relacionarlo con la política, digo, ¿no? Que un sector importante de la política negó este problema cuando empezó como a estallar y a visibilizarse más. Ahí me parece como que en términos de tiempo, perdimos mucho tiempo ahí, cuando se empezó a visibilizar, ¿no? Exacto. Y creo que hubo también ahí en ese momento esta cuestión de la estigmatización de Rosario, que eso como que dejaba fuera del debate las situaciones que se vivían dentro de la ciudad. O sea, desde Buenos Aires estigmatizan a Rosario, el problema no existe. Y no era tan así. Estigmatizaban desde Buenos Aires a Rosario, probablemente, pero el problema existía. Y existe. Y ahí no...
como vos, yo coincido en eso que se perdió como bastante tiempo. Pero bueno, la Perdón, política Claro. también ha hecho muchas maniobras con este tema y ha sido tan pendular todo el tema del uso de gendarmería permanentemente como una solución como una especie de solución mágica a todos los problemas que obviamente está ultra comprobado que no dio ninguna solución y no ese esquema de lucha de guerra contra el narcotráfico no ha dado resultado en ningún lugar del mundo, digamos. Marcela, ¿vos querías hacer alguna pregunta? sí, y quería ver, además de esas escalas de lo que es lo barrial y de lo que es el tema estatal, hay otra escala más que tiene que ver con la arquitectura financiera que necesitan estas Sí, bandas para operar en el territorio y para, digamos, vehiculizar el dinero y ponerlo de alguna manera dentro del sistema. Esa es una. Y la otra, cuando una persona o cuando alguien se toma como adalid de la lucha contra el narcotráfico, es como un punto visible muy objetivo, digamos, ¿no? Entonces, a lo mejor la idea de buscar no un grupo, sino que no tenga que ver con la lucha, con la cuestión armada, sino con algo que sí, tenga que ver como un frente de lucha contra el narcotráfico que no sea en una persona, porque me parece que la cuestión es poner el tema en un ministro de seguridad, en un jefe de policía, es ponerlo como objetivo móvil de esa situación. Entonces, como una persona que se va a poner a luchar contra esto, ¿a quién no le da miedo que te baleen la casa, que te hagan algo en la familia? O sea, como que tendría que ser algo más organizado, como sin alguien visible a la cabeza. No sé cómo se sí. puede hacer eso. Como una política de Estado que trascienda a una persona, me parece a mí. Sí, pero esas políticas las tiene que llevar al frente una persona, o sea, es como que tendría que ser como una cosa, como que nadie se personalice, que no se personalice en alguien, eso es lo que creo que tendría que pasar. Lo que vos decías de la arquitectura financiera, ese es un costado muy interesante de todo esto. Yo ahora estoy escribiendo que lo voy a publicar, calculo que la semana que viene, sobre el tema de Puerto Norte, por ejemplo. Puerto Norte es el lugar de la ciudad de Rosario que tiene mayor cantidad de allanamientos por delitos económicos de toda la ciudad. Es como una Marbella en el propio Rosario. Y eso tiene que ver con lo que vos apuntabas de cómo es el flujo o el movimiento de dinero de estas organizaciones criminales. Que ahí hay una discusión sobre ese tema. Primero hay una falta de investigaciones serias, sobre todo de la justicia federal en materia de lavado de dinero, que en Rosario eso es materia pendiente. Se ha perseguido penalmente a las organizaciones, pero sobre todo para desmantelar toda la base operativa, digamos, de la banda, pero no a nivel económico. O sea, por eso después, desde las propias cárceles siguen manejando las organizaciones, pero el dinero sigue circulando. Al no cortarse el flujo de recaudación y sobre todo de los movimientos de esas ganancias, cambian los personajes, pero sigue todo moviéndose. Y el tema del lavado de dinero es algo que no todavía hay muchos agujeros negros. ¿Se cortó o a mí nomás? No, sí, se cortó. Corto.
Ahí ahí está. tenemos de nuevo, Germán. Se cortó volví. un breve parte. Hasta el agujero negro llegaste. Claro, la discusión es que estas bandas, por ahí las más precarias, no necesitan blanquear dinero como alguna organización criminal mucho más importante. Porque hay, digamos, dentro de la economía argentina tenés una banda oscura de más del 50% de la economía que se mueve en negro. O sea, te podés manejar por ese andarivel. Pero el movimiento del dinero y después digamos, por eso digo, una cosa es de estas organizaciones precarias y después de los que fueron acumulando riqueza y que sí lo están invirtiendo y ahí no está puesto el ojo. Por ejemplo, hoy la cocaína se compra en dólares. O sea, porque se compra afuera, se compra en Perú. Para acceder a ese mercado de la cocaína tenés que ir a cambiar dólares blue. Y eso ahora recién se está viendo que algunas financieras, se puso el ojo en algunas financieras, pero hay un movimiento de dinero muy grande y pasaba totalmente inadvertido, digo, y financieras de peso. Los monos se habían metido en el negocio del dólar blue por ese mismo motivo, porque era generador de dólares y a su vez hacían un negocio infernal y estaban manejando todos los arbolitos que estaban en el centro. Pero esa estructura ya estaba, o sea, ellos se sumaron, a lo mejor no es que pasa inadvertido, sino que como ellos se sumaron a esa arquitectura que ya funcionaba para blanquear otro tipo de situaciones, que a veces uno siempre dice, el lavado de dinero es por la droga, no siempre es por la droga, es por gente que tiene dinero negro y que esa estructura ya funcionaba para esto, y esto le dio un volumen mucho más grande. Sí, entonces es como en Puerto Norte, sí. Que eso es ahora reciente, ahí están las oficinas del Grupo Olio, que es un grupo que se dedica a la agroexportación. Eran los que manejaban las dos plantas de Vicentín cuando cayó en convocatoria de acreedores el año pasado. Y este grupo exportó y el embargo que le dictaron la semana pasada es de 3.200 millones de dólares. O sea, esa plata se movía acá. Y como vos decís, o sea, toda esa estructura de lavado que funciona para otras cosas también se integra al tema de la oscuridad del crimen organizado. Eso sin dudas. Porque digo, todos estos negocios tienen una pata financiera. Este grupo tenía su mutual, que a través de su mutual hacía todas las operaciones. Es parte de como toda la ingeniería económica que también existe, pero que no es visible en la ciudad. Lo que es visible son los puntos rojos que son los muertos. Uh-huh. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Hay una pregunta de Candelaria, no sé si estás escuchando, si la querés o reformular. Entiendo de si hay una continuidad de acciones desde el desembarco de Gendarmería en la ciudad en 2014. Y las dinámicas cambiaron. Preguntan el mensaje, pero por si querés ampliar. Igual. Ahí está. No, sí, es que venía escuchando y un poco se fue hablando, capaz no necesariamente de eso, pero sí en esto de hablar de las acciones o inacciones de parte del Estado. Un poco se nombró esto, capaz que decía Marcela, de no pensar en un solo actor que tiene que salir a dar como la batalla contra el narcotráfico, sino pensarlo más como una política de Estado. Pero bueno, fue como algo significativo, me parece a mí,
el desembarco de gendarmería en la ciudad en 2014. El desembarco en el sentido de la gran cantidad de efectivos que llegaron y cómo subieron los índices, cómo estaban los índices de violencia en ese momento. A eso más apuntaba la pregunta, me parece. Sí, ese año, en 2014, fue, bueno, todos lo vimos, fue escenográfico la llegada de Gendarmería con Bernie y después como que eso tuvo un impacto muy fuerte en gran parte de la sociedad que vio como que sirvió de bálsamo, qué sé yo, de que la gente se sentía tranquila porque veía los móviles de gendarmería, los gendarmes armados, y eso después se fue usando también a nivel político. 5 veces después volvió gendarmería, no con la intensidad de ese 2014, y si uno se pone a ver las veces que como que se acordó el regreso de gendarmería, siempre coincide para cuestiones de años impares de épocas electorales. Y hay otra pata que me parece que un poco se dijo, ¿no? Que Marcela también decía recién y que vos lo dijiste respecto a esto de política de Estado, digamos, cómo se puede generar un pacto político para poner en la centralidad de la política pública cómo resolver este tema. Pero a mí tengo la sensación de que también ya está permeada la corporación política, no sé cómo llamarlo, de esta problemática. Entonces digo, en la medida que pase el tiempo, por eso me parece que el tiempo es clave en esto, porque a medida que pase el tiempo, las economías delictivas van permeando más todos estos lugares, entonces va permeando más a la política, va permeando más al Poder Judicial, ¿no? Digo, el fenómeno que se dio en todo el mundo de cómo avanzaron estas cosas. Y yo pensaba que hace un tiempo atrás decían, bueno, que esto de la política es como difícil de comprobar y esto, bueno, entonces algunos dijeron, bueno, hasta que aparezca un narcointendente, y apareció el de Paraná como narcointendente. Claro, sí. No obstante, eso no apareció como bueno, che, loco, acá llega, basta, esto ya está claro que este señor, intendente de Paraná, además, ¿no? De un pueblito cualquiera metido en la inmensidad del monte. Paraná, esa imagen del narcointendente, dicho con ese nombre, como que parece mucho más contundente, tampoco fue que movilizó a la política, o la política se atrincheró a partir de eso, no sé, o sea, como que lo que sucede siempre como que rompe más el techo, ¿no? Como que hay un techo que no termina de parar, entonces hay como una apuesta a estos fenómenos que se agudizan más y lo que me parece como que va como permeando cada vez más estas dimensiones, la política, la justicia, es como que el bollo se hace como más enorme. El tema de lo que vos decías, de lo de Paraná, del intendente Barisco que murió hace un poco más de un mes. Sí. Eso es impresionante, porque ahí había una alianza del dirigente político. Barisco era radical, venía de una familia de prosapia radical, que tenía un nivel de impunidad dentro de Paraná por esa historia familiar que lo blindaba. Y él hizo un acuerdo con un narco, como si fuese con Guille Cantero, que es Tavicelis, un hombre que está preso, y que no solo financiaba la campaña política el narco, sino que además distribuían droga en los barrios gratis. Porque el modelo que había pensado Barisco era de la distribución de comida y droga. Una cosa perversa. Tremenda, digamos. Pero bueno, el resto de la clase política que sabía le decía que estaba loco, que sus compañeros radicales, pero lo hizo. Bueno, después terminó condenado, pero digamos, yo digo, para entender un poco más allá de esto, ¿por qué lo hacía? Porque la política no llega más a los barrios. Él,
compraba con el narco, que sí tenía llegada en los barrios, la llegada de la política, que era el puntero de otro momento. En este momento era Tabicelis en los barrios de la periferia de Paraná, y Barisco lo que hacía era comprar eso. Y así Claro. fue intendente, y quería ser gobernador. Claro, claro. Sergio, ¿querías hacer una pregunta? Hola, buenas tardes. Muy buena la charla. Felicitaciones al periodista Germán y a los Bueno, organizadores. muchas gracias. Sí, cuando arrancó, yo vivo acá en Zona Sur, Barrio Saladillo. Cuando arrancó la pandemia en el 2020, recuerdo que día domingo, paseando con mi pareja, nos encargaron 4 policías y nos retaron 3 veces seguidas con lo mismo, que ya parecía un absurdo, y nos fuimos para no enfrentarnos. Cuando se aflojaron las restricciones en el 2020, tuvimos reuniones acá del centro comercial con jefes policiales. Y nos comentaban sorprendidos que en esto de las restricciones nocturnas, cuando veían cualquier vehículo movilizarse, auto o moto, lo paraban y se sorprendieron de la cantidad de armas y droga que encontraban. Sí. En diciembre, en noviembre, nos volvimos a reunir con los jefes policiales porque ya la inseguridad estaba creciendo y le pedimos, así como lo hicieron en el 2020, en el principio de la pandemia, ¿por qué no siguen controlando los vehículos que se nota que están liberados de los controles? No hay control en zona sur. Bueno, lo vamos a hacer. Nunca más hizo un control. Que medio que lo que vos comentás, Germán, esto de que desde los búnkers se recauda plata, por eso no se tocan, y que es un absurdo porque cualquier gobernante municipal o provincial que tiene problema de narcotráfico saturaría de policía donde está el búnker para que los vecinos no lo sufran más, y sin embargo, todo el mundo sabe que ahí está el búnker y nadie lo toca. Muchas gracias, perdón. Sí, vos sabés que con el tema de la pandemia se dio ese fenómeno. Cuando el municipio salió a hacer controles bastante exhaustivos, empezaron a secuestrar armas, pero batieron récord el año pasado, un año de pandemia, de cuarentena, la mayor parte del año de secuestro de armas. Lo que te marca también es que en ese momento la policía salió con mayor energía a hacer estos controles y que después no se hacen, porque si no se seguirían secuestrando armas. Porque no es que hubo de golpe una proliferación de armas gigantesca, sino que es el mismo movimiento. Eso, incluso yo me acuerdo que estaba Saín en ese momento, de ministro de Seguridad, que se sorprendieron por los números y que incluso veían que la policía como que se había puesto en un rol hasta ponerle patriótico de control de la cuarentena, y que después, se diluyó, pero que fue la primera vez que la policía hace un control serio. No sé si influyó en ese momento Saín también, que le metió fichas a la policía, pero hoy eso no pasa en la ciudad. La policía está, como decíamos al principio, perdió la calle, digamos. Antes el control de la calle lo tenía porque era el control de la recaudación. Hoy ni siquiera eso, porque la recaudación ilegal de la policía hoy pasa por otro lado, no por el control de la calle. Germán, otra pregunta de nuestro compañero José respecto del consumo de cocaína. ¿El consumo de cocaína en Rosario explica algo del crecimiento exponencial del tráfico, violencia y disputas, o es una variable que no influye? Mirá, eso es algo interesante, porque no hay estudios serios de consumo de sustancias no solo en Rosario, sino en la Argentina.
O sea, los estudios que hizo en su momento el Cedronar, después se dejaron de hacer, algo que es pésimo porque no se sabe incluso lo que se está consumiendo. La gran parte de los países lo que hacen es que eso en un momento se pensó hacer acá, pero nunca se llevó a la práctica, que era empezar a, digamos, indagar en las drogas que se están consumiendo en la calle, porque vos después podés tener un problema muy serio, y además que tenés que tener algún tipo de conocimiento de trazabilidad de eso, de dónde está viniendo, o sea, la información que te da los análisis de la droga y acá, eso es algo que increíblemente no se hace. Sí lo estaba haciendo en la Argentina la DEA, pero la DEA lo hace para ver sobre todo lo que sale de la Argentina, no lo que se consume acá, porque a ellos les interesa lo que después va a Europa o va al propio Estados Unidos. ¿Vos creés que alguna estrategia de despenalización, de legalización o regularización del consumo de algunas sustancias, de marihuana o de la que sea, podría ser, dentro de una cantidad de estrategias, ayudar a esta cuestión de la relación violencia-narcotráfico, bajar eso? ¿O es una dimensión que va por otro lado? A mí me parece que sería importante avanzar, lo que sí que lo tenés que hacer bien, digamos, porque estás tocando un nervio como muy importante de un negocio criminal. Entonces, como que por ahí Uruguay hoy está teniendo problemas muy serios por haberlo hecho medio de forma acelerada sin ver toda la estructura del suministro de la droga, digamos, de la marihuana. Y acá me parece que también, a mí yo estoy totalmente a favor de la legalización de consumo, sobre todo de marihuana, porque hoy la realidad te muestra que hay un consumo permitido de marihuana. Pero ¿qué es de una clase media que hace autocultivo? Incluso hace un par de semanas me decían, gente que por ahí mira esto, me dice, mira, ahora se acaba la marihuana que se autocultiva por una cuestión estacional, y entonces empieza a venir la marihuana paraguaya. ¿Y qué pasa? El consumidor de marihuana va a algunos barrios a comprar y lo termina asaltando. Claro. Pero digo, a mí me parece que sería bueno avanzar. Lo que sí que no tenés que consensuar, sobre todo en lo que es la producción. Vos vas a producir y vas a cambiar un mercado ilegal. Claro. Hay que ver, que eso es lo que dicen la gente que sabe y los especialistas, es cómo se transforma ese mercado ilegal que producía eso que se legaliza. Claro. Pero no vaya a ser que eso termine peor. Claro, después la disputa entre esos dos. Claro, hoy Uruguay, por eso el tema de los que se dedicaban al tema marihuana pasan a la cocaína. Entonces, el problema, o sea, Uruguay legalizó la marihuana, pero hay una cantidad de cocaína infernal. Porque no... Claro, porque el dealer necesita ese mercado ilegal. Ese mercado ilegal se modifica, digamos. Claro. Es que el tema no es el producto, es como cuando vos decís la venta de piramidal, no importa qué vendes, importa el negocio. Claro. Entonces, si cambia el producto, ellos capaz que ni siquiera no pasa por sus manos todo esto, sino que es parte de lo que sería como un grupo de negocios, donde vos decís, ¿dónde está el negocio? Acá, voy acá. Entonces eso es por eso cuando yo decía, no creo que haya manera, tendría que ser una especie de Superman así,
un suprapoder que no tenga una personalidad, una persona o un grupo de personas que eso lo puedan llevar adelante, porque es como que si vos personalizás, lo estás poniendo en un objetivo. Entonces, esa situación, más allá de que sea una política de Estado, es como decía Patricia, un gran acuerdo tiene que ser, más que una política, más allá de una política de Estado, un gran acuerdo, y ese acuerdo, si hay negocios, es muy difícil. Y el otro punto que no lo tocamos acá en la charla, que es el tema de la hidrovía, que ese es otro punto importante, porque que hoy está en discusión por el tema de la mayor intervención o no del Estado en el control de la hidrovía. Y hoy lo que hay que ver ahí es que nosotros a través del río Paraná y del río Paraguay estamos muy cerca de Paraguay, y Paraguay se convirtió y se transformó, incluso durante la pandemia, en un nodo logístico de exportación de cocaína muy grande. Y Paraguay está hoy copado por dos organizaciones, sobre todo una organización criminal brasileña que es Primer Comando Capital, que es lo más feroz que hay en América Latina hoy, por el fenómeno y los tipos tienen su base y su organización la controlan desde las cárceles. En Paraguay yo estuve varias veces, incluso en la cárcel de Pedro Juan Caballero, que es la que está en la frontera con Brasil, y tienen control sobre 12 cárceles en Paraguay. Y hoy están, el negocio del tráfico de cocaína a nivel casi global está hegemonizado por Primer Comando Capital con la Nandreta que opera ahí en toda esa zona, y nosotros estamos cerca, por eso digo, por acá pasaron por el río Paraná en diciembre 23 toneladas de cocaína en una barcaza. Nadie lo vio, obviamente, lo descubrieron los alemanes en el puerto de Hamburgo. Está bien, pasa por el río, no queda acá por ahora, pero son riesgos muy, muy serios. Por lo menos para mí, una más, hablando de personajes o de personalización de las luchas contra algo. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos a este personaje Saín. Sí. Que la verdad que no sé, a ver, no entiendo bien la lógica de, digamos, que a algunos sectores claramente no le está interesando que Saín diga, haga o nada, y otros sectores como que parecen como en la defensa de que puede llegar a ser la persona que ayude a destrabar una serie de cosas. ¿Cuál es tu mirada no sobre este personaje, sino sobre efectivamente el rol que él está jugando o jugó en todo esto? No, a mí me parece que Saín, que es un tipo que sabe mucho del tema, uno de los que más sabe de la Argentina, tenía una oportunidad histórica, porque era alguien que incluso venía de afuera, no tenía algunos pruritos que persisten en la política santafesina, digamos, más folclóricos, pero lo desaprovechó por su alteración mental, digamos, un desequilibrado. Sí. Pero es como un tipo que, por un lado, cuando uno habla de estas cuestiones, por eso digo, es uno de los que más sabe, pero por otro, como que desaprovechó ese momento por su personalidad, qué sé yo. Y me parece que en su gestión también como que se priorizó el tema de combate de la criminalidad más compleja y no le dio importancia a la inseguridad cotidiana. Y se lo comió en algún sentido eso también, aparte de los escándalos que fue protagonista, que eso, obviamente, si no escribía las cosas que escribió en Twitter, hoy seguiría siendo ministro.
Posiblemente. Pero era interesante la mirada de Saín para mí en algunos temas, sobre todo en cuestiones institucionales. Las tres leyes que redactó Saín, yo las leía las tres y la verdad que eran un paso adelante en cuestiones de calidad institucional, sobre todo en el tema del control de la policía, que no era, como por ahí decía Marcela recién, de crear esos super funcionarios, sino que cuando esto pasa, se traslada al tema institucional, tiene otro peso porque queda, digamos. Y ahí me parece que era interesante lo que hizo Saín. Lo que pasa que, bueno, no duró. No duró. ¿Alguno de los participantes quiere hacer una pregunta? Pues ya son las 17:13, así parece que si no hay alguna pregunta o algo para Germán. Bueno, parece que no. Entonces, Bueno. agradecerte mucho, la verdad que estuvo muy interesante. Es un tema que nosotros todos los años orbitamos y damos vueltas sobre este tema y le buscamos al menos algunas discusiones y bueno, la verdad que Perdón, Patri, para comentarle a Germán que el año pasado tuvimos la oportunidad de invitar a la doctora Eugenia Cosi, que no sé si la conoces. Sí, la conozco. Bueno, ella trabaja, digamos, toda esta línea de que la violencia letal, digamos, atribuida a la guerra narco, es en realidad un poco lo que vos planteabas, esta cuestión de la violencia, digamos, interpersonal y lo que implica para estos pibes el poder, digamos, como en esta cosa patriarcal de mostrar poder ante otros o de dirimir algún tipo de conflicto, pero no que esa violencia está ligada directamente a la guerra narco, o sea, violencia letal. Y está bueno porque lo retomaste, digamos, complejizando todos estos otros aspectos que no, si no es como alguien como vos que estás en estos procesos y de los datos, no podíamos acceder. Así que bueno, agradecerte también. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Germán, nos estamos viendo en algún momento. Bueno, Gracias. chao, un gusto. Muy amable. Chao, Hasta chao. luego.